Bueno, pues seguimos con otra mesa redonda, con las periodistas se pasan al podcast. Vamos a ver a quién tenemos aquí, a 3 pedazos de periodistas que se han venido a este medio para suerte de todas nosotras. Hola. Hola. ¿Qué Bueno, tal? tenemos Raquel Martos, Ángela Ruiz y Cristina Mitre, bienvenidísimas. Qué ganas tenía de charlar con vosotras. Bueno, os presento. Cristina Mitre, ya le han pitado los oídos, hemos hablado de ella a lo largo del día bastante. Ella es periodista, ha estado mucho tiempo en medios y después empezó a ir por su lado, a volar sola creando su blog y en 2018 su podcast, el podcast de Cristina Mitre, que es el podcast independiente de España más escuchado. Después tenemos a Raquel Martos, también periodista en tele, en radio, en prensa, escritora. La hemos visto en un montón de facetas, ahora en la radio sobre todo, y también se acaba de estrenar con el podcasting, con nosotros, con Ecos Media, que ha sido un placer trabajar con ella en Ladrones con Arte. Y Ángela Ruiz, también periodista, que ha estado trabajando en medios y ahora también se pasa al podcast, trabajando con la productora Osmos Global, y tienes ahora mismo 2 podcasts en Podimo también en exclusiva. Bueno, no lo he dicho, Ladrones con Arte está en exclusiva en Podimo. Los podcasts de Ángela son Oye, ¿cómo va? Y también la adaptación del formato You Don't Know Me, que en español se ha llamado Tú no me conoces, que tú has guionizado y ha presentado Eva H. Y además, una cosa que me gusta mucho decir, que estás haciendo el doctorado en podcasting y tengo muchas ganas de saber qué estás investigando. Bienvenidas a todas. Gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues creo que aquí es donde más puede que caigamos en lo del podcast, es radio y demás, pero no quiero que sea muy aburrido, así que yo creo que lo primero que quiero preguntaros es ¿qué oportunidad veis para las periodistas como vosotras en el podcasting? Porque sin querer matar ningún medio, que me da mucha rabia cuando todo el mundo empieza con el podcast mata la radio mata no sé qué, sin matar a ningún medio, pero ¿qué oportunidades veis para las periodistas en el podcasting? Ángela, por ejemplo, si quieres empezar. Bueno, yo creo que realmente cuando empezó el podcast, esto empezó como algo súper amateur y esa era la primera oportunidad que podías hacerlo, ¿no? Sin depender de ningún medio grande que tuvieras detrás, que es muy difícil acceder, como sabemos. Entonces, la primera oportunidad es esa, que puedes intentar hacerlo, ¿no? Un poco por tu cuenta y de forma amateur, aunque es verdad que ahora últimamente pues las productoras y con las nuevas plataformas se está profesionalizando todo un poco más. Luego también que cubre nichos que se olvidan un poco en medios tradicionales, en mi opinión, ¿no? Que se puede hablar, o sea, puede haber un podcast sobre un tema súper concreto y que triunfe muchísimo y que es un tema que a lo mejor nunca en la vida se habla de eso sobre, pues en la radio, ¿no? En la televisión. Yo creo que esas serían, en mi opinión, las dos, vamos a decir, puntos más fuertes de la oportunidad como periodistas en el podcast. Raquel. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángela y además también estoy de acuerdo contigo en que, María, en que no hay que cerrar nada. Al contrario, ni matar nada, hay que abrir. Y yo creo que el podcast lo que hace es abrir puertas sin cerrar ninguna otra y con esas peculiaridades que hacen que sea un medio muy atractivo para iniciar pues proyectos que quizás no tienen cabida. O sea, el día tiene 24 horas. Los bloques en las radios, en las teles son limitados. El mundo podcast no lo es, porque tú decides hacer un contenido y quien lo quiere seguir lo sigue en el momento en el que le da la gana. Y todo eso creo que hace que enriquezca no solo el medio podcasting, sino también de rebote todos los demás, porque a veces el que llega después empieza a abrir puertas que otros no se atrevían a abrir y los que ya las habían abierto se refrescan y se apuntan también a esa novedad. Entonces, yo creo que hay que empezar por decir eso, que el podcast no cierra nada y que abre un mundo, pues yo creo que muy interesante, muy apasionante y muy esperanzador, no solo para los que estábamos, que sí, que por supuesto, sino también para los que vienen con muchas ganas y con muy pocas puertas abiertas, ¿no? Cristina, ¿tú cómo lo ves? No estoy escuchándote, Cristina. No sé si soy solo yo. No, yo no la oigo No, yo tampoco. tampoco. No te escuchamos, Cris.
En No. este momento hay un silencio. Vamos a retransmitir que hay Te un leemos silencio. los labios, pero no te oímos. Bueno, mientras Cristina soluciona el problemilla, estabas, Raquel, diciendo una cosa que me parece muy interesante, y es que, claro, en una radio tradicional tenemos una parrilla y las ¿Ahora me sillas, oís? entre comillas, Ya ahora está sí, te oímos. Cristina. Ahora me oís. Es genial ser podcaster, tener un super micro, tener una super cámara y terminar conectándote a los altavoces del ordenador. O sea, esto pasa. Esto nos ha pasado a todos. Pero ahí estás, Cristina, que es lo Dos horas importante. enchufando ahí el micro para que no te funcione. Bueno, en fin. Lo que os estaba diciendo, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Es como el tema de los periódicos. Si pensamos en The Daily, por ejemplo, que tiene 4 millones de escuchas, ¿cuánta gente no se ha suscrito a The New York Times porque escucha a Michael Barbaro todas las mañanas, ¿no? Aquí una culpable. Yo creo que al final no canibaliza las audiencias, porque tú puedes estar escuchando a Julián La Onda por la tarde y luego por la mañana te estás escuchando igual un podcast de camino al trabajo o cuando estás haciendo cosas en tu casa, ¿no? Yo creo que no canibalizan audiencias y que lo que hace es que el formato audio siga creciendo, y creo que para los periodistas hay una oportunidad estupenda. Yo empecé con mi podcast porque vi que compañeras extranjeras que se habían salido de las revistas femeninas donde estaban yendo era el podcasting. Yo ya llegaba tarde a YouTube, me parecía además que requería mucho medio técnico, no tenía tiempo ni tenía inversión para hacerlo, y dije, si yo me engancho a los podcasts, hay otros periodistas que están optando por este formato, blanco y en botella. O sea, que yo creo que cada vez seamos más periodistas los que estamos en el formato. Creo que puede animar también a muchos compañeros a que vean aquí una oportunidad también para reconciliarte un poco con la esencia de la profesión, ¿no? Que al final es ese contar historias. Yo recuerdo, empecé en información local y mi jefe, Fernando Canellada, el director de La Nueva España, siempre decía, hay que ponerle a la noticia nombre y apellidos. Y yo creo que el podcast te permite eso, ¿no? Seguir contando cosas y poner los nombres y los apellidos, que yo creo que lo hacen fenomenal en The Daily, ¿no? Estabas, Cristina, hablando de animar a las nuevas generaciones de periodistas. ¿Qué creéis vosotras que necesitarán estos nuevos periodistas para aprovecharse de todas las ventajas que les puede traer el podcast? Mira, yo os voy a poner un ejemplo bastante familiar, que es mi sobrina, que acaba de iniciar la carrera en Ciencias de la Información y tiene, de alguna manera, un chip que relaciona mucho el periodismo con el periodismo político, solo con ese. Y justo yo hablaba con ella del mundo podcast. El podcasting creo que abre mucho más el abanico de todo lo que se puede hacer con el periodismo, contando historias, todos los territorios y los terrenos que se pueden pisar, y creo que abre mucho más ese camino, porque es cierto que también en los medios, en los grandes medios, creo que ha copado muchísimo. Sí, la tertulia política y casi que... Y y la marca, radiofórmula. Eso es, y marca casi todo lo demás. Y bueno, lo digo yo que todos los días hago sátira de la actualidad política y que me parece bien que exista, pero que creo que hay mucho más que contar. Yo el otro día escuchaba el podcast que ha hecho Ángela, le felicito aquí porque ya felicité a Ángela en redes sociales y aprovecho que la tengo aquí, que me pareció maravilloso de ser mujer. Lo que cuenta Cristina, que soy seguidora tuya, estoy ahí apuntada, guapa, soy una de ellas, pues claro, es que tienen tanto tiempo para meditar, para construir, para hacer una entrevista con tranquilidad, con cuidado. Creo que para las periodistas que vienen, son una referencia, porque si no, probablemente piensen que solo existe la tertulia política desde que me levanto hasta que me acuesto, y a lo mejor no les interesa el periodismo porque creen que no hay nada más que contar, y hay mucho más que contar. Estabas hablando de los procesos de producción, me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias veis, y sobre todo te la tiro a ti, Ángela, en hacer un reportaje para radio, que a lo mejor es mucho más inmediata, o reportajes que hacéis en Oye Cómo Va, que sé que tardáis semanas en prepararlos? Los procesos de producción yo veo que son una de las diferencias. No sé qué más diferencias ves a la hora de enfrentar un tema para un reportaje de podcast o para radio. Pues, a ver, es cierto que yo cuando estuve en radio, que estuve sobre todo en Radio 3, también es otro ritmo, ¿no? No es una información hasta política como está contando Raquel, es también más pausado, pero sí que hace falta, o sea, a lo mejor te dicen tienes 10 minutos, ¿no? Para contar una historia que yo le daría 40. Entonces,
lo bueno de que te da el podcast es que no tiene que tener un tiempo justo, o sea, no tiene por qué durar una hora o durar media hora, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿por qué tiene que durar un informativo un día en el que hay muchísimas noticias una hora porque sí y un día en el que no hay nada de contar tiene que durar una hora también, ¿no? Y te meten ahí lo que encuentran. Entonces, yo creo que eso es súper importante, el tiempo para contarlo, además del tiempo de producirlo, evidentemente, porque muchas veces en la radio, pues también, sobre todo en informativos, te dicen, oye, pues te vas a la calle, en una hora me traes la noticia, encuentra lo que sea y ya está, ¿no? Y sobre todo, yo veo en el podcast como la posibilidad, lo que contaba Cristina, de contar más esos nombres y esos apellidos. No tanto experto, experta, ¿no? Como que al final siempre se nos van a las mismas fuentes, siempre parece que hablan las mismas personas. Y aquí es como darle la vuelta, ¿no? Y quién no lo ha contado todavía y quién lo va a contar mejor al final porque lo está viviendo. Entonces, eso es súper importante, que muchas veces en medios te piden como sí, pero ¿quién es, no? Y es que no tiene por qué ser nadie para contarlo genial. Sí, mira, ponía un ejemplo en su libro 10 claves para contar buenas historias en podcast, un compañero, Antonio Rantia. Él decía que antes los periodistas teníamos que contar lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba sucediendo, y que quizá ahora hay una redefinición de lo que es el periodismo y que hay que contarle a la gente lo que la gente cree que sabe, que eso pasa muchísimo. O sea, estamos llenos de desinformación, infoxicación. La gente cree que sabe realmente de un tema cuando realmente no tiene ni idea, o está confundido, o la fuente a la que ha acudido no es una fuente que tenga rigor. Entonces, bueno, a mí al final el podcast me ha dado la oportunidad de hablar de temas. Yo recuerdo trabajar en una revista femenina y tener un tema de suelo pélvico metido en un cajón 6 meses y era, ¿cómo cuándo va a salir el suelo pélvico? Y yo he hecho podcast de 1 hora y media hablando del suelo pélvico. Entonces, te da una oportunidad de hablar de temas y de esto. ¿Y a quién le interesa el suelo pélvico? Pues os puedo asegurar que a un huevo de mujeres. Hombre, a mí es que me parecen pocas horas las que has invertido, Cristina. O el virus del papiloma humano, o que no son todos mis temas son así, pero justo he encontrado una manera de hablar de temas que para muchas mujeres son importantes y que ahí afuera no había información sobre esos temas. Primero porque en el papel tú tienes la limitación del espacio, ¿no? Y por lo menos en las revistas femeninas era siempre un tira y afloja con la dirección de arte de no, la foto más grande. Y yo no, 3 cajas más de texto. O sea, pon la foto un poco más pequeña que necesito más información, ¿no? En YouTube al final, a los 2 minutos has perdido la atención. O sea, en un informativo ni te cuento. Y en la radio, en los programas, no tienes tanto espacio para contar esas historias, y creo que el podcast es una oportunidad para profundizar en esos temas. Y también me gustaría que seamos conscientes que hacer podcast no son solamente podcast de entrevistas, ¿no? Que parece que todo el mundo que lanza un podcast es la entrevista, no. O sea, Raquel está haciendo un podcast maravilloso sobre robos, que es absolutamente fascinante, ¿no? O sea, no sé, pensar en Serial en 2014, la no ficción, hay tantas cosas que se pueden hacer dentro del mundo del podcasting que parece que a veces siempre vamos como hacia la entrevista, pero formatos y temas, todos los que se te ocurran. Al final se trata de contar historias. Pero fíjate que ahora que Gracias, Cristina. Ay, perdona, Raquel. Gracias, Cristina, por hacer ese apunte, porque precisamente queríamos en esta mesa tener esa variedad de formatos periodísticos de la que tú hablas. Si tú tienes un podcast de entrevistas, Raquel tiene un podcast de no ficción periodística y Ángela un podcast de reportajes en profundidad, ¿no? Entonces, digamos que son, bueno, el podcast de Ángela y de Raquel se tocan más, pero queríamos traer también esos ejemplos más allá de la entrevista, que es fantástica, pero como todas quieren ser Cristina Mitre, pues todos solo piensan que solo hay entrevistas. Yo siempre digo que hay más cosas más allá de la entrevista. Entonces, bueno, Raquel, perdona que te había cortado. Bueno, es que es muy importante lo que decía antes Ángela, de poder tocar asuntos que a lo mejor interesan especialmente a una parte de la audiencia que no está pues muy apelada a lo mejor en los programas generalistas, porque también tienen que pensar. Yo tengo el corazón muy partido porque tengo muy claro además lo que significa estar pues también pegados al directo. También tiene esa emoción que no tiene el podcast, hay que decir. O sea, la emoción del directo es propia, la tiene, y en el podcast tienes toda esa posibilidad de envolver tu paquete y dejarlo perfecto, que a mí es una cosa que me encanta porque soy muy perfeccionista y entonces en el directo hay veces de ¿por qué esto no ha quedado bien, no? Pero también es cierto
que te permite, aparte de contar ese otro tipo de historias que a lo mejor no están contadas en otro sitio, dándoles el tiempo, lo que decía Ángela, dándoles el tiempo que requiera cada historia. O sea, si en el ejemplo que decía Cristina, ¿no? Los robos de arte, bueno, es que son 12 episodios, pero es que a lo mejor los 12 robos de arte no requieren 24 minutos con 30 segundos, porque no hace falta, y otro requiere 40. Bueno, pues ahí está también la posibilidad de que tú seas editorialista de lo que estás haciendo y que encabeces, y hoy estamos haciendo un formato de mujeres, gracias a María, y creo que también ese punto es muy importante. Y es que estamos decidiendo cada una de nosotras cómo contamos lo que queremos contar y tenemos una mirada propia, y eso tiene más fondo de lo que parece. Yo creo que también el podcast, por eso es muy importante, no solo para cualquier comunicador, sino muy especialmente para las comunicadoras. Es muy, muy importante que podamos decir, yo quiero contar esto y lo quiero contar así. Y este es mi planteamiento y lo voy a defender. Entonces, eso me parece muy, muy, muy interesante, y esto sí que es una puerta claramente abierta, la del podcasting para las mujeres. Es que además al estar vosotras como comunicadoras que traéis historias que no traerían a lo mejor otros perfiles, o sea, no solo vosotras estáis ahí como canalizador también de otras voces o otros temas, como decía antes Cristina, como el suelo pélvico, que yo lo pongo siempre de ejemplo, traéis voces que no se escuchan y temas que tampoco se escuchan en los medios generalistas, y también a nivel de, volviendo un poco al tema de las periodistas más jóvenes, pues quizá lo tienen muy difícil en unos medios en que sabemos que están como los periodistas top estrella, hay algunas mujeres, pero muchos son hombres, y conseguir llegar ahí es prácticamente imposible, pero en cambio tú puedes hacer un podcast que sea una maravilla y demostrar tu talento como periodista y contar las historias que querías, que es un poco, Cristina, lo que estabas diciendo, ¿no? Recuperar esa esencia del periodismo, de contar historias. Y aparte que te puede ser tu propio banco de pruebas, ¿no? Yo empecé en el mundo online en 2012 cuando tenía un puesto fijo como jefa de estilo de vida en la revista Elle, y lo hice porque quería explorar ese universo. Entonces, bueno, los medios están ahí, las oportunidades también, dedicarle tiempo y ver hacia dónde te lleva, ¿no? Creo que muchas veces es como, no, pero tienes que tener un plan, pero ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a monetizar? Tómatelo como un máster, ¿no? Como una oportunidad de aprender. Oye, igual sale una oportunidad buena o no, pero creo que hay muchas cosas de las que puedes aprender, y que creo que ahora los periodistas tenemos que ser también un poco flexibles. Y igual haces papel, igual haces un podcast, igual haces una mesa redonda online, igual te tocan 1000 cosas, ¿no? Y que es la belleza de la tecnología también poder hacerlo, ¿no? Sí, yo creo, por ejemplo, que ya no son, perdón María, solamente los temas, sino las personas que traemos, sino también la visión, ¿no? Porque muchísimas veces, al final, creo que hay más periodistas que hombres periodistas, pero al final, ¿quién manda, no? O sea, ¿quién está en esos puestos de poder? Entonces, la visión masculina muchas veces es la que predomina. Entonces, ya no es solamente voy a traerte este tema, como decía Cristina, sino es voy a traerte este tema y te voy a contar de esta manera que no te lo habrían contado que no te lo habían contado antes, ¿sabes? Es muy interesante el lema de La voz la ponemos nosotras, que has elegido, María, para el día de hoy, porque, bueno, en lo que tiene que ver con la radio, por ejemplo, la voz, incluso en publicidad, se ha utilizado tradicionalmente la voz del hombre para firmar. O sea, la firma al final y lo dijo Pepito, lo dice un hombre siempre, es el cierre. Y la locutora hace una cosa así como de, mira qué bonito, ¿no? De seducción y tal, y al final es un hombre el que te dice, cómpratelo, que yo te lo digo. Entonces, romper ese tipo de cuestiones, no por cerrarlas, sino por abrir nuestras propias puertas, y que la voz la pongamos nosotras en los podcasts, y como decía Cristina, a lo mejor no es más que una exploración y no pasa de ahí, pero ahí queda, porque además ahí queda. Es decir, cada serie de episodios con el enfoque de la mirada del podcaster que lo haya querido hacer, ahí queda para siempre. Entonces,
yo creo que es lo que dice Ángela, a veces no son tanto los temas, sino qué mirada eliges tú, porque, por ejemplo, los robos de arte, también hay temas que parece que están un poco destinados a que los cuenten hombres y que tengan como esa mirada, ¿no?, de película de acción, ¿no? Entonces parece que está muy relacionada con la visión de un tío y que nosotras no podemos hacer ese relato porque siempre vamos a lo emocional. No, es que a lo mejor haciendo un relato de la realidad más dura o de una película de tensión o de acción, siempre sí que puede estar también lo emocional. O sea, es más poliédrica a lo mejor en cierto modo nuestra mirada y yo creo que el podcast permite muchísimo eso. Porque te permite eso, desde cómo lo cuentas, hasta qué música eliges, hasta qué ritmo le das, hasta qué haces con tu voz, todo eso lo decides. Entonces son muchas decisiones y nos gusta decidir, o sea, no solo acatar decisiones de los demás, que está muy guay, sino decidir nosotras. Y otro punto que a mí me parece súper interesante que permite el podcast es que es una conversación de tú a tú. Porque tú al final la radio sí puede que la estás escuchando, pero en el podcast yo me estoy dirigiendo a esa mujer que sé que me está escuchando y estoy haciendo esa pregunta porque sé que al otro lado se lo está preguntando y a veces que es alucinante porque dicen, jo, es que nos lees la mente y le digo, no, es que yo sé lo que tú estás pensando porque yo soy una mujer como tú, yo tengo la oportunidad de sentarme con ese médico, ser una paciente un poquito empoderada porque me lo he mirado todo y entonces voy a hacer esa pregunta que a ti te ronda la cabeza y que por la razón que sea igual no te atreves a preguntar o te pones nervioso en ese momento o no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y el podcast permite precisamente eso, crear esa conversación de tú a tú, como si tu audiencia estuviese en esa entrevista y crear esa palabra maravillosa que se llama comunidad, ¿no? Que tantas mujeres al final escuchan el podcast y te dicen, es que yo pensé que esto solo me pasaba a mí. Claro. Total. Y de repente verte representada. Didi, termina. De repente verte representada en eso alivia mucho. O sea, yo recuerdo el podcast que grabé sobre la endometriosis, hubo muchas mujeres que me escribieron y me dijeron, gracias porque se lo he puesto a mi pareja y por fin me entiende. O sea, entiende que me duele la regla, no es como, ay, qué exagerada chica, que te duele la regla. No, es que me duele la regla porque es una enfermedad benigna, pero es una enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que eso también, como creadores como periodistas, siempre quisimos, ¿no? Yo por lo menos fui a la universidad con esa idea de, bueno, contando historias se puede cambiar el mundo. Pues igual cambias un poquito el mundo de alguien, ¿no? De repente un día y produce mucha satisfacción personal también. Qué bonito, y de hecho, Cristina. Por lo visto, parte de la subida de escuchas de podcast en la cuarentena era porque la tele o la radio nos sonaba como muy lejana, como muy fría, ¿no? Y el podcast es como mucho más cercano. De hecho, yo no sé vosotras, pero yo lo escucho siempre con auriculares, no lo puedo tener como de fondo. Y yo entonces, también. Claro, entonces la gente en la cuarentena que necesitaba un poco esa cercanía, sobre todo muchísima gente que estaba sola, el podcast le ayudaba muchísimo y no era como pues la tele que además encima la ponías y siempre estaban contando lo mismo, ¿no? Entonces parece ser que parte de esa subida en la cuarentena era por esa cercanía y esa compañía que te hace. Yo aquí tengo que defender, perdonadme, tengo que defender la radio porque creo que eso, no, porque sí que creo que justo eso es lo que ha hecho de la radio el medio más, que más fidelidad ha creado en el oyente y eso lo tiene en común con el podcast porque la información te llega a través del oído. Lo que sí dice Cristina y es muy importante es que la escucha activa que tú haces para elegir un podcast en el momento en el que te viene bien, cuando tú decides, porque te quieres dormir, porque quieres que te cuenten una historia para olvidarte de todo lo demás, a veces la radio está compitiendo con tu vida y entonces la tienes en el coche, pero llega y te pita uno y entonces estás haciendo la comida y abre alguien la puerta. Entonces, quizás el podcast es una escucha más íntima y más elegida, pero creo que sí que tiene en común con la radio esa cercanía de te hablar al oído, que depende también mucho, y hay que decir esto, del comunicador. Y esto en el podcast también es así. O sea, no, el podcast no es maravilloso per se, es quién hace cada cosa, cómo la hace y por qué. O sea, yo cuando escucho a Cristina, y el otro día se lo decía a ella, le decía, eres tú. O sea, ella es Cristina Mitre. Cuando tú la escuchas, a María es completamente transparente en el micro. O sea, ella es así. Y a Ángela, que la llevo escuchando y ha sido como un flechazo porque me encanta lo que hace, me encanta, oye, cómo va. Le pasa lo mismo.
y tiene su sello. O sea, Ángela es una persona que te está conectando contigo. Entonces, suena peloteo, pero es que es verdad, es que me han elegido una mesa que me gustaba mucho. pero es verdad que a lo mejor con todo el mundo no te pasa lo mismo. Igual no conectas con todos los mensajes de la misma manera. Entonces, ahí está el trabajo de cada comunicador con su comunidad, con lo que decía Cristina. Yo creo como una familia, ¿no? De gente que quiere estar ahí al arrullo de lo que yo les cuento, les interesa, lo quieren seguir, quieren, bueno, pues un poco flautista de Amelín para llevarte a un sitio chulo, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante también, cómo se ven las personalidades en el podcast. Qué interesante, Raquel. Sí. Lo que estáis diciendo me lleva a pensar que la primera persona, que muchas veces está hasta denostada en el periodismo, como tiene que ser todo objetivo, queremos esa objetividad, no hay sujeto, en el podcast es imposible, ¿no? Porque el sujeto pone voz y parece que surge de forma más natural algunos géneros en el que tiene sentido que Cristina, haciendo su entrevista, como decíais, sea Cristina, o incluso en una historia periodística, como hemos visto, de no ficción, como Las 3 muertes de mi padre, por ejemplo, de Pablo Romero, o Volver, de Carlota Solé, o sin hacer spoilers, pero el episodio de Ser mujer de Oye cómo va, que tiene mucho de Ángela también, no se vea como impostado, sino que la historia lo pide, que tenga ese sujeto, y a mí me parece que eso le da una potencia emocional que está por encima de esa supuesta objetividad, que además es imposible, ¿no? O sea, me parece que es como, tiene ese punto que decíais de fresco y de honesto también. En mi caso a veces es un poco peligroso, porque yo al final estoy haciendo una entrevista con un experto y un experto dice algo y luego me escriben, es que has dicho, y es como, no, yo no lo he dicho, lo ha dicho el experto, no lo he dicho yo, no es que yo lo defienda. Entonces se asume que como está en el podcast tengo que estar en sintonía con todo lo que mi invitado dice, y a veces me he planteado, ¿debería poner al final del podcast como una advertencia de no me hago responsable de los comentarios, de los comentarios y afirmaciones de mi entrevistado, ¿no? A veces pasa así porque parece que lo has dicho tú y es como no lo he dicho yo, lo ha dicho el experto y lo ha defendido el experto, ¿no? Pero curioso. Eso también forma parte de tu liderazgo, porque eso me recuerda mucho a lo que me decía a mí mi madre de Luis del Olmo. Ha dicho Luis del Olmo, entonces era, no, es una cuña, mamá, es una cuña que ha entrado después de Luis del Olmo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente escucha a Cristina, entonces te están escuchando a ti. Y hay un momento en el que es probable que confundan, ¿no? lo que está pasando ahí contigo, porque el podcast eres tú. Yo os quería plantear también si vosotras sentís que hay más libertad, porque yo sí la siento. A ver, yo soy una becaria que acabo de empezar aquí. O sea, yo soy aquí la invitada becaria que acaba de aterrizar en el mundo podcasting, a pesar de que llevaba mucho tiempo queriéndolo. Pero me parece que te da más libertad. O sea, el hecho de moverte como en un territorio, por un lado, infinito, como es Internet, y por otro lado, muy dedicado, muy dirigido a la comunidad y a la gente que te va a querer seguir, creo que hace que te resulte más fácil ser Cristina, ser Ángela, ser María o ser Raquel. Sí, porque encuentras a tu gente más fácil, más... Y porque cuando estás en un medio tienes también que, bueno, medir muchas cosas, porque, bueno, no somos nuevas, entonces tú eres responsable también de lo que dices porque lo estás diciendo en un medio y no eres como tan poderoso con lo que tú dices, o sea, no es tu propiedad casi todo lo que dices. Yo creo que en el podcast es más tuyo, o yo tengo esa sensación que a lo mejor es errónea y os pregunto a vosotras que tenéis trayectoria larga, si sentís más esa libertad en el territorio del podcast. Cristina, tú tienes trayectoria mucho más larga que yo, así que responde primero. Yo totalmente. Yo vengo de medios donde al final tenía gente por arriba que decidía por lo bueno y por lo malo, porque las responsabilidades también se diluye un poco, ¿no? Y aquí soy yo y decido yo si quiero hablar de ese tema, si no quiero hablar de ese tema, cuánto le quiero dedicar, por qué, cómo. Y cuando me confundo, pues meto la pata yo sola, y cuando es un éxito, pues qué bien que hemos dado ese tema, ¿no? Para mí... Claro, es también con el tema de la publicidad, por ejemplo, de cómo financio mi podcast, que estaban hablando en la mesa de antes, ¿no? Yo lo llamo mecenazgo, yo no estoy con ninguna plataforma, sigue siendo un podcast completamente independiente, pero yo decido qué anunciante quiero que esté en mi podcast.
Y yo o lo voy a buscar yo o me llegan propuestas de hacer cosas y tengo la libertad de decir que no porque esa marca, por lo que sea, no está en sintonía con los valores que yo quiero tener en mi podcast. Todas hemos estado en un medio con las presiones publicitarias que existen, ¿no? Yo tener esa libertad también de poder decidir con quién quiero crear alianzas y con quién no, o sea, no solamente desde el punto de vista editorial, sino también desde el punto de vista publicitario, yo estoy muy contenta de haber podido colaborar con marcas que me han ayudado, y siempre lo digo en el podcast, a crear buenas historias, porque sin eso yo no podría haber dedicado una serie entera de 5 capítulos a la menopausia. Y hay una marca detrás que me echa una mano y yo creo que es eso que se llama el win-win, ¿no? Ganamos todos. Entonces, bueno, sí, a mí me ha dado muchísima libertad. Y, por cierto, Raquel, la becaria viene pisando fuerte, ¿eh? Bueno. Total. Yo creo que, además, tengo una sensación, es que, no sé, por ejemplo, Cristina, tú sabrás mejor porque tu podcast pues ya lleva mucho tiempo, que yo escucho algo, no me gusta, ¿no? Y entonces lo dejo de escuchar. Pero a veces ponen la radio, no te gusta y la dejas ahí y se critica mucho, ¿no? Entonces como que quizás esa libertad es porque sabes que, al menos por ahora, ya se verá cuando esto un poco empiece todavía a subir más, la gente que te escucha es porque te quiere escuchar, ¿sabes? Porque te pone tu podcast, ¿no? Entonces, pues, al final hay gente que quiere escucharlo, no alguien que enciende la radio o que enciende la tele y es a ver lo que ponen, ¿no? A ver lo que están contando. Entonces, al final, la libertad de sentirte un poco como valorada, yo creo que al final confías más en ti misma y esa confianza se transmite en esa libertad. Porque sí que finalmente lo firmas tú. O sea, al final sí es una firma que yo comparo a veces. Eso iba a deciros. Claro. Firmáis vosotras y entonces no sé si casi a lo mejor el proceso de documentación y el fact-checking que hacéis, yo creo que es, bueno, es que yo sé que Raquel es la friki del fact-checking. Un poquito. Pero es que para lo bueno, para lo malo, como decís, lo firmáis vosotras. Entonces, casi que os convertís en periodistas ya nivel máximo porque sois vosotras las que dais la cara. Yo, fíjate, sin embargo, te diré que aunque eso es cierto, yo creo que el celo profesional o el ser perfeccionista, que es una cosa que viene de fábrica y a veces es una gran faena, porque a mí me lleva a veces a repasar lo mismo 500 veces que no hacen falta. O sea, que de verdad que a la 200 ya estaba bien. Entonces, creo que eso va un poco contigo. Sí que es cierto que cualquier cosa que firmas, al final, bueno, pues es que es Ángela, la que es Cristina, o sea, eso es importante. Pero yo también te diré que de la misma manera cuando yo guionizo para que otro hable y Ángela está guionizando, o sea, cuando tú tienes que escribir para otro, tienes que escribir en un equipo. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo, a que me tiren los guiones, a que me digan esta idea es un churro. O sea, esa parte como de humildad también de que tu idea no es la mejor siempre y no siempre tienes razón. Ese camino también me parece interesante hacerlo, porque también nosotras venimos de ese camino. No sé qué pasará si alguien que sale de la facultad, por ejemplo, se inicia en esta aventura y cree que ya que su idea es la buena porque le va fenomenal. Y entonces hay una parte como de, ¿no? Un poco Súper de buena reflexión. Yo creo que esa parte es importante, ¿eh? Para mí ha sido súper, porque yo empecé en el podcast sola en 2018 y en el último año se ha incorporado otra persona, otra periodista, Concha Sanz, que está aquí también en Dubái, y ella hace toda la parte de la edición y el fact-checking. Y para mí ha sido fundamental, porque hay muchas veces que al final, trabajando sola, digo, este enfoque estará bien, este guión que he preparado, este tema interesa, esto cómo lo titulo, esto funcionará. Tener a otra persona a quien poder rebotarle esas ideas y que te diga, pues vaya chusqui de entrevista que te has hecho, o esto habrá que darle la vuelta, o por aquí has hecho tal. Para mí es súper positivo tener que te den un poquito de, que te devuelvan la pelota, ¿no? Y te digan, pues por aquí sí o por aquí no, y que te corrijan y que te editen y que te ayuden, porque a veces tú estás como tan metido ahí en el tema que pierdes un poco la perspectiva. Claro. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos equipo de redacción, ¿no? Y al final, tanto Tú no me conoces como Oye, ¿cómo va? No están solamente escritos por mí, sino pues están Rodrigo, está Alejandra, tal. Entonces sí que pasa, además es como lo leo yo, imagínate, lo escribo yo, luego lo leo uno, luego lo leo otro, lo vuelvo a leer yo y es como así eternamente, ¿no? Y el momento de la escucha, igual. Lo he escuchado 1000 veces y curiosamente hace poco nos pasó con el Tú no me conoces que
Bueno, el Oye Cómo va muy rápido y a mí me gusta, ¿no? Ese ritmo. Pero en el Tú no me conoces quedaba para algunos demasiado. Era como todo muy saturado. Y entonces yo decía, me suena lento. Y decían, no, está perfecto. Entonces era como, si lo hubiera hecho yo, seguramente lo hubiera hecho el montaje muchísimo más rápido. También hay que pensar que es para otro público, ¿no? Diferente. Entonces Claro. ahí fue un ejemplo clarísimo de, joder, yo estaba equivocada. A mí me sonaba como un silencio eterno y eran medio segundo. O sea que Ya que estáis hablando de vuestros equipos, yo también quiero chulear y presumir del mío porque tengo a Rebeca Antolínez en el fact-checking, que además es una tía fantástica y que lleva ya mucho camino de redactora, guionista, haciendo 40.000 millones de cosas y es pues, una persona muy eficaz. Y Jesús Agudíez en la ambientación musical sonora, porque claro, hay mucho más que música, hay mucha ambientación de efectos y a mí, por ejemplo, me pasa que a veces soy muy mujer orquesta en la parte radiofónica, porque en la tele el agua te lo tiene que dar alguien, pero en la radio tienes que hacer tú todo. Entonces, estoy muy acostumbrada a ser mujer orquesta y eso a veces tiene una cara mala, porque sí que es cierto bueno, que hay alguien que es mejor, es mucho mejor que tú. A mí me encanta la edición de sonido, pero me consta que María es una artista. Entonces, estoy segura de que si narramos entre las dos, si yo tengo una parte de guión y María tiene la parte, que en este caso hace Jesús Agudíez, que es un friki de la vida del sonido, seguro que entre a dos voces vamos a contar mucho mejor esa historia. Entonces, también generar como crear puestos de ilusión que a lo mejor en un futuro son de trabajo un poco más serio, a mí me parece que también esa cadena, y creo que en eso las mujeres somos muy amigas de ir como tirando de otros, ¿no? Yo creo que tenemos un poco ese afán de hacer familias, ¿no? Y a mí me gusta mucho poder crearla, ¿no? En el mundo del podcasting, porque en los grandes formatos es mucho más complicado. Te suelen adjudicar los equipos. Yo tengo muchísima suerte siempre, casi siempre doy con gente buenísima, pero es que en este caso creo que también lo eliges tú, ¿no? Lo que decía Cristina, tiene muchas ventajas. Pues chicas, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quiero dar paso a algunas preguntitas que nos han ido haciendo por el chat. Marta Hortelano nos dice: hola a todas, enhorabuena María por el evento. Los grandes medios escritos ya han empezado a buscar directores de audio o directores de podcasting. ¿Creéis que el podcast puede ser un balón de oxígeno para los medios tradicionales en pleno auge del periodismo digital? Totalmente. Mira el ejemplo de The Daily, ¿no? O sea, es que no hay que irse más lejos. New York Times, 4 millones de escuchas diarias, tiene 7 millones de suscriptores, 6 millones son digitales y estoy segura que muchísimos vienen de ese podcast. Sí. Es que además nos hemos acostumbrado a consumirlo todo de otra manera. O sea, decimos, hay un cambio de modelo, pero es que nosotros ya hemos hecho ese camino y desde luego los que vienen lo tienen hecho ya. Entonces, creo que lo que tienen que hacer los medios tradicionales es simplemente ir viendo por dónde va ese camino y adelantarse y no tener miedo, porque pues eso no es una amenaza, es una oportunidad. Bueno, el país ya lo está haciendo, ¿no? El país empezó durante la pandemia con un podcast sobre la crisis del coronavirus y ahí lo sigue explotando. Y luego, claro, al ser un grupo tan grande, siendo Prisa, tener toda la fuerza de la SER, los podcasts de Podium Podcast, yo creo que ahí se pueden crear muchísimas sinergias y enriquecer el propio periódico, ¿no? Yo lo veo, vamos. Lo veo y lo compro. De hecho, ya hay muchísimos, ya está habiendo muchísimos acuerdos de medios con plataformas, pues, ABC con Podimo, el otro día leí, ¿no? Lo de Audible con El País, tal, es como que al final va a pasar. Está pasando. Realmente. Vamos a tener trabajo. Es Vamos irremediable. Con la última pregunta. Jessica Pérez nos dice: ¿qué le recomiendan a una persona que quiera empezar a hacer podcast de relatos sobre la violencia en su país? ¡Wow! Temazo, ¿eh? Total. Yo diría lo primero para hacer un podcast, escuchar mucho. Y escuchar mucho sobre lo que quieres hacer, ¿no? Pues sobre, no sé qué país evidentemente, pero sobre violencia, por ejemplo, con mujeres, pues acaban de sacar el de Podimo de Juárez. Exacto. Buenísimo. Y hay millones. Entonces, creo que muchas veces queremos hacer de todo, pero no nos lanzamos como, vale, yo esto sé hacerlo, ¿no? Y el podcast es un idioma un poco diferente de lo que conocíamos hasta ahora. Entonces, con que escuches es lo más importante. Y luego creo que estamos las tres de acuerdo en que las historias es lo que más nos interesan, así que buscar historias.
Sí, pero lo que dice Ángela yo creo que es el primer paso para este ejemplo que pregunta Jessica o para cualquier otro. Hay que conocer el inmenso mundo y además incluso en formatos que tú nunca elegirías, porque probablemente algo te llegará de esa estética elegida o de esa manera de contar. O sea, yo creo que es muy raro que tú entres a trabajar, no sé, a hacer cines y tú no ves películas, ¿no? Me parece un contrasentido. Entonces, en el podcast lo primero sí escuchar y además que es un placer. A mí me salva la vida muchísimo. Total. Pues chicas, muchísimas gracias. Creo que ha sido una experiencia brutal esta mesa y habéis dejado un montón de conocimiento. Gracias Raquel Martos, Ángela Ruiz y Cristina Mitre, y a todos los que nos estáis escuchando. Si no habéis escuchado sus podcasts, que me extrañaría, hacedlo ya mismo porque bueno, son unas profesionales brutales que están sabiendo sacarle muchísimo partido al podcast y que nosotros tenemos el placer de escucharlas. Muchas gracias, chicas. A vosotros. Muchas gracias a todos. Ahora vamos con la mesa sobre no ficción.